e intenta quitarse la vida. Dicho sea de paso, si usted, señor, señora que está escuchando el programa, se siente muy triste, en algún momento tiene este tipo de ideas, le voy dando un número. Por favor, anótelo, porque allí usted va a conseguir ayuda para hablar con alguien, porque de repente usted está en necesidad de hablar con alguien. El número es el 113. 113, opción 5. Si usted se siente triste, si usted se siente muy abrumado, muy abrumada, y estas ideas le dan vuelta en la cabeza, 113, opción 5, por favor. El doctor Yuri Kutipe, él es director ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud. Está con nosotros y vamos a transitar por este camino del suicidio en el Perú en esta tarde. Doctor Kutipe, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Muchas gracias por el espacio nuevamente, por la oportunidad de volver a conversar sobre las enormes tareas que también tenemos desde el Estado peruano en lo que corresponde al cuidado de la salud mental de la población, ¿no? Muy agradecido. Los agradecidos somos nosotros en RPP Noticias y sobre todo los oyentes. Ellos saben muy bien que ustedes son personas sumamente ocupadas, pero que se toman un tiempo para estar con ellos. Gracias por eso, doctor Kutipe. Doctor Kutipe, vemos las cifras, las estadísticas que ustedes en el Ministerio de Salud están poniendo y si analizamos, porque estamos en septiembre, hasta este momento se han analizado, digamos, dos primeros trimestres de este año, 3 más 3, 6, o sea, el primer semestre. Y en este primer semestre de este año 2021 hay ya 337 personas que han cometido suicidio en el Perú, comparado con 305 para el primer semestre del año pasado, 316 para el 2019, 241 para el 2018 y 223 para el 2017. O sea, ha aumentado significativamente esto. ¿Cuáles son? ¿Se puede decir que la pandemia ha ocasionado todo esto, doctor? A ver, bueno, es posible que la pandemia, el estrés prolongado que genera la pandemia, los enormes retos para la sobrevivencia que genera la pandemia para todas las personas, sea un factor adicional, ¿no? No el único. Las muertes por suicidio hay que entenderlas como el resultado de la sumatoria de varias situaciones que concurren en la vida de una persona. Es muy difícil en salud mental encontrar un fenómeno que solamente se explique por un solo factor, y más aún si se trata de algo tan complejo, una conducta tan compleja como la conducta de muerte por mano propia, ¿no? Y sí, efectivamente, estamos permanentemente monitoreando aquí en el Ministerio de Salud las cifras, y las que tenemos más a la mano son justamente las del Sistema Nacional de Defunciones, la del SINADEF, las que se ha dado cuenta. Y sí vemos que especialmente en los 2 últimos trimestres, pero ya desde el último trimestre del año pasado, ha habido un escalamiento del número de muertes por fallecimiento. En el último trimestre del año 2020 tuvimos 171 muertes, ¿no? En el primer trimestre de este año 167 y en el segundo 170. Pero también algo que nos llama la atención es que en el primer trimestre del año pasado, prácticamente antes de la pandemia, tuvimos una cifra similar trimestral, ¿no? Entonces, de modo que, claro, la pandemia, luego, una vez que se inició la pandemia, hubo una baja, y esto se ha visto en el mundo, ¿no? Que las muertes violentas, las muertes por suicidio, no se han elevado significativamente en los primeros meses de pandemia, pero que como en otras situaciones críticas colectivas, cuanto va pasando la situación más intensa de la emergencia o el desastre prolongado, o como es en el caso de las guerras también, como va pasando, van apareciendo también estas conductas que tienen que ver
con el desamparo en que va dejando a la población las situaciones desastrosas, ¿no? Correcto. Doctor, vamos una cosita, le ruego por favor que nos espere un par de minutitos, vamos a escuchar a los anunciantes de RPP Noticias. Cuando regresemos, seguimos nuestra conversación. Regresamos. No se va. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y estamos conversando sobre este tema con el doctor Gutipé. Y si usted, señor, señora, pues en los últimos días, semanas, ha tenido estas ideas de caramba, que ya no quiero vivir más, está usted pensando, necesita hablar con alguien, recuerde que el Ministerio de Salud tiene un número, el 113, opción 5, y allí las 24 horas del día usted va a tener con quién hablar, con quién sacar lo que usted tiene adentro. Así es que lo combinamos a que si tuviera ese tipo de pensamientos llame al 113 opción 5. El doctor Cutipé nos ha dicho en la primera parte del programa que es una sumatoria de hechos. El suicidio en realidad no es una sola causa, porque le pregunté si la pandemia había sido la causante de que estén aumentando los casos de suicidio en nuestro Perú. Dijo, es importante, pero generalmente este tipo de situaciones son una sumatoria. Doctor, entonces, si es una sumatoria de casos, la persona ya trae cosas de atrás y carambas, comete el acto, ¿cuál es la gota que rebalsa el agua en esa sumatoria? Bueno, depende de cada situación, ¿no? Pero generalmente tiene que ver con los límites que tiene la propia persona para soportar las presiones o los retos que la vida le pone, y que rompen ese equilibrio, ¿no?, que generalmente suele haber entre las situaciones estresantes y la capacidad de respuesta de la persona. Hay que tener en cuenta que en esa capacidad de respuesta no solamente es importante sus características personales, es decir, su actitud, sino también el estado de su salud mental, pero además fundamentalmente las redes de soporte que pueda tener la persona, sean redes de soporte familiar o social, ¿no? En el trabajo, en los estudios, ¿no? Y el propio sistema de soporte social que pueda tener un Estado que pueda ayudar a las personas que están en difíciles situaciones, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? Depende de cada uno entonces, de esa fibra íntima que cada uno tenga para soportar esa gotita de agua cuando ya no puede el sistema de defensa emocional, obviamente se va a vencer. Doctor, dos preguntas en una. Para el sujeto, para la persona, ¿hay algunas cosas que le podamos decir a nuestros oyentes? ¿Hay algún tipo de pensamiento, hay algo que le puede alertar a la persona que está en este momento, digamos, en peligro o en un estado de vulnerabilidad para cometer suicidio? Y la otra es a los familiares o amigos. ¿Hay algún signo o algo que estos familiares o amigos puedan observar en la persona? Ilústrenos. Primero la persona que siente y el segundo el grupo que lo rodea. Sí. Y le agradezco muchísimo la pregunta, porque esta es la pregunta clave para la prevención del suicidio. De nada sirve hablar de las causas o de la cantidad si no hablamos justamente de cómo prevenir, primero identificando lo antes posible las mínimas señales de alerta que puede estar dando una persona o sintiendo la persona para que hace que se acerque a una decisión o a una conducta que puede ser no una decisión, sino un impulso que le ponga en riesgo su vida. En principio, respecto a la propia persona, es importante que estemos atentos a lo que sentimos. Y doctor, eso es es parte de la cultura que todavía hace que no demos tanta importancia a lo que sentimos y no tengamos la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos experimentando, ¿no? A veces estamos pasando en situaciones difíciles, internas, y no le podemos poner un nombre a lo que está pasando. Y es tan importante identificar si lo que estamos sintiendo es cólera, si estamos sintiendo pena o estamos teniendo miedo. Y si estamos sintiendo cólera, pena o miedo, si esta nos está rebasando. Si nos damos cuenta que nos está rebasando, que ya no la podemos manejar y que estamos reaccionando, inclusive sin haber pensado en hacer determinada situación, y esto tiene que ver con pensamientos de morir o desaparecer,
de no querer estar, de sentir ya en un agotamiento límite, entonces ese es el momento de pedir ayuda. Que pidamos ayuda no significa que estemos débiles, que seamos débiles. Ese es uno de los mitos que suele haber en la prevención del suicidio, ¿no? Sobre todo en hombres. Sobre todo en más hombres, aún ¿no? en hombres, sí, en hombres adultos, ¿no? Que especialmente jefes de casa, que se genera la creencia de que porque alguien es varón y digamos es el que encabeza el grupo familiar, no puede quebrarse. Y sí, somos seres humanos, podemos quebrarnos, hay que reconocer ese límite, eso no hace que seamos débiles, todos tenemos un límite y lo más importante es identificar ese punto y pedir ayuda, ¿no? Muy bien. Respecto a la Entonces, segunda para la persona, pregunta, es el hecho nomás, es el hecho de pensarlo una, dos, tres veces, ya es un signo de alarma y como hemos dicho, el 113, opción 5, está disponible para estas personas. Siga, por favor, es con la clave, familia sí. y el grupo. Sí, Ya. en el grupo, en la familia o en los amigos, en los compañeros de trabajo, de estudios, ¿no? Siempre pongamos atención a algunas expresiones o conductas que nos den cuenta de que la persona como que quisiera ya terminar su vida. Expresiones que pudieran inclusive decirse en broma, ¿no? Que creo que es importante, como decimos desde una perspectiva psicológica, no hay broma que sea inocente, ¿no? Entonces, siempre tiene un mensaje, un pedido de fondo, inclusive una broma, y siempre pongamos atención a cuando inclusive bromeemos o alguien bromee, pero más aún si hace explícita una conducta de querer ya dejar la vida. Hasta conductas que algunas veces se pueden ver con frecuencia en personas mayores, ¿no? Cuando de pronto empiezan a querer hacer su entrega de sus propiedades, no sus papeles, sus documentos. Podría ser una expresión de orden en su vida, pero también podría ser una expresión de que en realidad está anidando ya un franco deseo de morirse. Estemos atentos a esas señales de alerta. Muy bien, tenemos 2 minutitos en el segmento, doctor. ¿Cómo abordamos a esta persona si observamos que hace eso, dice eso, bromea? ¿Cómo la abordamos? Sin miedo a hablar de eso. Es muy importante preguntar a la persona sobre si está pensando en morirse. Hay el otro mito en la prevención del suicidio, es que las personas tenemos temor y pensamos que si le preguntamos a alguien en quien sospechamos que está pensando en suicidarse, que si le preguntamos sobre esto, esa idea se va a intensificar y de todas maneras podemos provocar la muerte. Eso es falso. Hay que preguntar con respeto siempre, ¿no? Continuo, es cierto, pero con firmeza, si está pensando en morirse. Y escucharla en el segundo paso, escucharla atentamente. No nos adelantemos con ningún consejo sin haber preguntado y sin haber escuchado. Una vez que hemos preguntado y escuchado sus intenciones y también los problemas que están en torno a las intenciones, tomemos muy en cuenta esto para darle las ayudas correspondientes antes de dar consejos que pueden ir de la experiencia personal, que pueden ser muy útiles para salvar la vida de una persona. Muy bien, y ya lo próximo paso, obviamente, a través del 113, opción 5, o si se conoce un profesional de salud mental, buscar la ayuda inmediata. Doctor Yuri Cutipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender tan claramente este tema que es tan delicado. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias, doctor Huerta, y quería solo 10 segunditos reforzar el concepto. La salud mental es muy importante para poder salir de esta situación tan difícil y la tenemos que cuidar entre todos para que, como decían nuestros antepasados aymaras, para que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Bien dicho, muchísimas gracias al doctor Yuri Cutipe, para que nadie se quede atrás. Muy importante. Nosotros vamos a escuchar los titulares de la media hora. Nos vamos con la música de Antonín Dvořák, que nació un día como hoy, en 1841. Regresamos.